Entonces con la sesión número 8, nuestro tema lógica matemática, enunciados y proposiciones. ¿Qué es la lógica? Es la ciencia de las leyes del pensamiento, disciplina que estudia los principios formales del conocimiento humano. La lógica también la podemos describir como la ciencia que estudia los mecanismos del pensamiento lógico y su representación mediante un lenguaje, con su vocabulario, sintaxis y semántica. Enunciado es toda expresión, frase, oración verbal o escrita. Ejemplos: la carrera de ingeniería electrónica, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, Charles Babbage es padre de la inteligencia artificial, o 3x más 7 es igual a 13. Blaise Pascal construyó la primera máquina sumadora. Entonces, de estos enunciados nosotros rescatamos o separamos a las proposiciones lógicas. ¿Qué cosa es una proposición lógica? No deja de ser un enunciado, pero que se le puede asignar un valor de verdadero o falso. O toda expresión que asevera, ¿no?, algo que sea verdad o algo que sea falso. Su notación es mediante el alfabeto con las letras P, Q y R. Son fórmulas, leyes o principios científicos. Entonces, ¿qué cosa para diferenciar no son proposiciones lógicas? Creencias, mitos o leyendas, metáforas o refranes, las supersticiones, los hechos de la literatura o personajes ficticios, enunciados abiertos o indefinidos, las oraciones exclamativas que ofrecen admiración, sorpresa, dubitativas que generan duda, no ofrecen una duda, desiderativas de deseo, interrogativas de preguntas, imperativas de órdenes, súplicas o prohibiciones. Conectores lógicos. Los conectores lógicos podemos mencionarlos con sus equivalentes incluso, ¿no? Como la negación, por ejemplo, pero considerando que la negación no es un conector, pero sí lo trabajamos bastante al momento que queremos negar una proposición, con sus equivalentes del no, ni, nunca, jamás, tampoco, no es cierto, ¿no? O no es verdad que. Son algunas en las equivalencias de esta negación. Las conjunciones propiamente dichas entonces son a partir de la conjunción, con el famoso y, ¿no? Y más conocido como pero, también, sin embargo, tanto como o también. La disyunción débil o la o salvo que, a menos que, o incluso o excepto que. La disyunción fuerte o el triangulito, doble o solamente o únicamente. La condicional, el clásico entonces, ¿no? O por lo tanto, o por ello, o es una condición necesaria para, o en consecuencia. La bicondicional, el famoso sí solo sí, es una condición necesaria y suficiente, equivalente o siempre y cuando. Clases de proposiciones pueden ser simples si no tienen conectores lógicos o compuestas si tienen conectores lógicos. Entonces veremos cada una de ellas y sus propiedades o características. Por ejemplo, la conjunción, ¿no? Se trabaja la conjunción con el conector y. Ejemplo: 7 es un número impar y es primo. Si establecemos la formalización, y para eso necesitamos definir bien nuestras proposiciones, podemos decir que P es 7 es un número impar y Q 7 es un número primo. La formalización es P y Q. Si generalizamos para los 4 valores posibles, porque hay 2 proposiciones y 2 al cuadrado es 4, entonces la única forma que en el conector I sea verdadero es que los dos son verdaderos. Si uno de ellos es falso, pues será falso. Disyunción inclusiva, el famoso o, ¿no? Ejemplo: el presente año viajaré a Ica o a Piura. La proposición P: en el presente año viajaré a Ica.
La preposición Q en el presente año viajaré a Piura. La formalización sería P o Q. Generalizamos y su característica es que para que la engo lo sea falso, la única forma es que los dos son falsos. O también podríamos decir que en el O, si hay un verdadero, basta para que sea verdadero. Disyunción exclusiva, el doble o el estudiante aprueba la asignatura o desaprueba. P, el estudiante aprueba la asignatura. Q, el estudiante desaprueba. La formalización P, triangulito Q. Acá, si son diferentes, es verdadero. Si son iguales, es falso. La condicional, el entonces. Si 2 es un número par, entonces es divisible entre 2. La formalización P flechita Q. Las proposiciones P2 es un número par. Q es divisible entre 2. La única forma que sea falso es en la condición de que una sea verdadera y la siguiente sea falsa. En todas las demás condiciones es verdadero. Bicondicional, reconocido rápidamente por el sí, solo sí. Sicilia es una isla, sí, solo sí, está rodeada de agua. P, Sicilia es una isla. Q, Sicilia está rodeada de agua. Formalización P, sí, solo sí, Q. Acá, si los dos son iguales, es verdadero. Verdad, verdad, verdadero, falso, falso, verdadero. Y en la negación, pues obviamente negamos, ¿no? Si es verdadero, su negado es falso, y si es falso, su negado es verdadero. Ejemplo P, el hombre es mortal. Negación de P, el hombre no es mortal. Cuando se niega una proposición compuesta, se niega al operador de mayor jerarquía de dicha proposición. No es cierto que Pablo fue al barco y retiró el dinero. P es Pablo fue al banco. Retiró el dinero, Pablo retiró el dinero a Q. La formalización sería no, paréntesis P y Q. Estamos hablando bastante de formalización, pero ¿qué es la formalización? La formalización dice consiste en transformar una expresión del lenguaje común o escrito al lenguaje matemático simbólico. Para ello se utilizarán las proposiciones lógicas, los conectivos lógicos y los símbolos de agrupación. Pasos. 1. Reconocer los conectivos. 2. Identificar las proposiciones simples. 3. Agrupar las proposiciones y conectivos de ser el caso. Ejemplo. La lógica formal es una ciencia que estudia la estructura del pensamiento, pero la lógica dialéctica no estudia la estructura del pensamiento. Por lo tanto, la lógica formal es una ciencia. Lo ampliamos y notamos. La lógica formal es una ciencia, podemos ponerlo como P. Ese porque lo reconocemos por los equivalentes de entonces. Estudia la estructura del pensamiento, podríamos ponerle como Q. Pero conector I. La lógica dialéctica no estudia la estructura del pensamiento, podríamos ponerle pues ponte R. Y como entre esa expresión está el no, sería pues no R. Por lo tanto, por lo tanto era el entonces, ¿no? O es equivalente con entonces. La lógica formal es una ciencia. Ese ya lo habíamos designado como P. La formalización sería, ¿no? Corchetes P y Q y no R, entonces P. ¿Correcto? Obviamente vamos a seguir practicando estos ejercicios en nuestra hora designada por nuestro horario. Muchas gracias por su atención. Los espero en las clases.